siga bendiciendo. Estamos transmitiendo a la estación W1 Radio Vive TV. Ahora con ustedes nuestro hermano José Acosta. Estaremos trayendo los estudios bíblicos, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, todos los jueves. ¡Los esperamos! Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido,
que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente. Una presentación del Ministerio El Mensajero en la ciudad de Chicago para el mundo entero, para la honra de Dios y la edificación del cuerpo de Jesucristo. Presentamos el estudio bíblico libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo con el hermano José Acosta. Una presentación del Ministerio El Mensajero en la ciudad de Chicago para el mundo entero, para la honra de Dios. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Jesucristo. Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches, ciudadanos del mundo. Una vez más estamos aquí con la intención de traer el mensaje de la palabra de Dios en forma de estudio bíblico, buscando que el cuerpo de Cristo pueda fortalecerse, que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pueda asimilar el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. Como en repetidas veces lo he dicho, cuando me refiero a la iglesia de Jesucristo, no me refiero a la iglesia local. La iglesia local, las denominaciones, diferentes credos dentro de lo que es el Evangelio de Jesucristo, la creencia del que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, por eso nos llamamos judeocristianos. Entonces, dentro de este círculo se encuentra la iglesia de Jesucristo y fuera del círculo, porque la iglesia de Cristo no son las denominaciones, ni es la iglesia que está en la esquina, ni es la iglesia que está en la avenida, ni es la super iglesia, ni es la iglesia que tiene 40 miembros. No, la iglesia de Cristo es el conglomerado, y por decirlo así, aunque es visible, al mundo es invisible porque no lo puede ver. Simple y llanamente, el cristiano sabe que existe, porque donde quiera que se juntan 2 o 3 en el nombre de Jesucristo, ahí está el Señor. Y la iglesia de Jesucristo puede ser 2 hermanos aquí en este edificio, puede ser 2 hermanos allí que no van a la iglesia, pero no van a ninguna congregación, pero le sirven a Jesucristo en espíritu y en verdad, que eso puede suceder. Y y en las diferentes denominaciones y las diferentes iglesias locales, sabemos por necesidad de que sí hay cristianos que le sirven a Dios en espíritu y en verdad, y sabemos por necesidad que hay personas que van por cumplir, que van porque lo vean, que van por estar en la moda. Hay personas que tienen una Biblia de lujo que nunca la leen, no la estudian. Por lo consiguiente, no pueden ser cristianos porque no pueden cumplir con el cristianismo, porque el que no conoce la Biblia no puede ser cristiano. Usted puede estar 25 años en una congregación, pero ¿cómo usted va a ser cristiano si nunca se ocupó de entender el mensaje de Dios al mundo, diciendo qué es el cristianismo a través de sus santos apóstoles, a través de los profetas, a través de todos aquellos hombres que conforman, que escribieron la Biblia, el mensaje del Señor? Es decir, que es un caso que merece atención. Realmente todo el que es religioso no es cristiano. Definitivamente no es cristiano, necesariamente. Así es que póngame atención. Usted puede ser muy religioso, pero cristiano, eso hay que verlo. Porque primeramente, Cristo. Cristiano es Cristo. Es un derivado de Cristo. Cristo quiere decir ungido.
Esa es la palabra en griego, lo que quiere decir skrio, quiere decir que es ungido. Y usted es ungido con Jesucristo cuando usted hace la voluntad del Padre. Que el Señor Jesucristo dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y cuando usted entra por ese camino, usted automáticamente se hace partícipe del cuerpo de Cristo. Dicho sea de paso, usted entra con Cristo y con Dios, hace negocio con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo. Y entonces usted empieza a estudiar su palabra, que es lo que dice la palabra de Dios, que necesitamos conocerla. Entonces usted empieza a hacer eso, y si logra hacerlo libro por libro, capítulo por capítulo, versículos por versículos, entonces usted es una persona que va creciendo poco a poco, se interesa por las cosas de Dios. El Señor te abre los ojos, te ilumina cuando tú te dedicas a querer saber para qué se escribió el libro de Mateo, para qué se escribió el libro de Marcos. ¿Cuál fue la intención del Señor? Que nosotros conozcamos a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo, una de las cosas importantes es conocer su descendencia. ¿De quién desciende Jesucristo? ¿Quiénes fueron los padres de Jesucristo? ¿Cuál es su línea genealógica de Jesucristo? ¿Sabemos eso? Tenemos una lista aquí en el libro de San Marcos, tenemos una lista en el libro de Lucas, tenemos una lista en el libro de San Mateo. Y esa genealogía están ahí para que nosotros sepamos Cristo, cuál es su línea sanguínea. ¿Ok? Entonces, estoy hablando de esto porque si la persona quizás se sorprendieron un poco porque dije yo lo que es la iglesia de Cristo y lo que no, si usted no sabe ya estas cosas, debe irlo sabiendo. Porque el Señor quiere que usted conozca las Escrituras para que usted conozca la intención de Dios, el porqué de Cristo. Murió Cristo por nosotros, el por qué vivió el pueblo de Israel y el por qué el Evangelio está hoy siendo llevado al mundo y por qué y quién es el que está cumpliendo con lo que el Señor dice. De las 10 vírgenes dijo que hay una que no se van a poder ir porque el aceite no le quedó para la otra, no quisieron comprar y no trajeron, no fueron diligentes. Entonces las que sí se garantiza son aquellas que están siempre teniendo el aceite de repuesto y aceitando la lámpara para que no se apague. La lámpara es la palabra de Dios. Bueno, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Hermano que me escucha, saca lápiz y papel para que tomes nota de estas cosas que le estoy conversando, porque es importante que usted entienda que si no conoce la palabra de Dios, usted está lejos de ser cristiano. Porque ¿cómo vas a poder ser cristiano si la palabra de Dios te instruye para que tú seas cristiano? Y esto no es una obligación del pastor, no es una obligación de los diáconos, esto no es una obligación del superintendente de la denominación. Esta es una necesidad personal. Cuando usted venga a la presencia de Dios, el Señor te va a preguntar, vamos a suponer que te llamas Juan. Juan, dime, ¿dónde está lo que te recomendé? Entonces, ¿qué tú vas a decir? Bueno, no, Señor, pero yo pertenecía a esta congregación y yo estaba con el pastor fulano y así, bueno, y ahí yo hice muchas cosas. Pero tú hiciste muchas cosas, pero lo que yo te mandé a hacer, ¿dónde está? Bueno, pero yo no sabía que tú me habías mandado a hacer, pues ahí está en mi palabra. Pero bueno, Señor, yo no la leía porque yo pensaba que ya, bueno. Entonces, la situación es peligrosa. Porque hay una situación donde Jesucristo dice que muchos vendrán el día del juicio diciendo: Señor, no profetizamos en tu nombre. Señor, te dimos agua cuando tenías sed. Te fuimos a ver a la cárcel cuando estaba preso. Y el Señor dirá: ¿qué? Apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Bueno, esa es una sentencia muy, muy peligrosa, muy terrible, que yo no quisiera ver a ningún hermano ni a ninguna persona que no sea cristiano sufriendo esta situación.
frente a la presencia del Todopoderoso. Así que, por eso el énfasis mío en este proyecto de presentar la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, versículos por versículos, es para que se lo aprendan los hermanos, para que, mejor dicho, para que se familiarice con la palabra de Dios. Incluso después que usted tenga un tiempo estudiando la palabra de Dios, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por capítulos, entonces usted podrá ayudar a un hermano que necesita, que no conoce. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? La persona que no conoce, estoy tratando de hacer este servicio para el Señor, para la honra y gloria de Dios, para la edificación de la iglesia de Jesucristo, ¿ok? O sea que todas las personas que están envueltos en el cristianismo, cumplan o no, vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia, si no están haciendo como el Señor manda, bueno, eso no quiere decir que esa persona esté en una grave falta delante de Dios. Es una grave falta, es una falta mala, porque esa le puede costar su vida espiritual. Pero la persona necesita conocer la palabra de Dios, necesita conocer el libro. Son 66 libros y el Señor quiere que los estudie todos, de pergamino a pergamino, de Génesis hasta Revelación, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, para que te nutras, para que puedas enseñar a otros. Bendito sea el nombre de Dios. Mi nombre es José Acosta y en realidad les sugiero que saquen lápiz y papel, que tomen nota de estas cosas que estoy diciendo acá, porque estoy plenamente seguro que el pueblo de Dios está enfermo porque no conoce la palabra de Dios, porque no la estudia. Porque cuando digo al pueblo de Dios, ahora me estoy refiriendo a todas las congregaciones, a todas las denominaciones, porque hay muchas personas que se llaman cristianos, pero no les importa, porque una persona puede estudiar 5 minutos diarios y puede venir terminando ya en unos años, ya la persona puede estar leyendo 2 o 3 capítulos y leer la Biblia en un año. Entonces, hermanos en Cristo, póngame atención. Yo no tengo por qué decir quién es cristiano y quién no es cristiano. Ese no es mi negocio. Esa no es lo que me mandaron a mí a hacer. Yo lo único que le puedo decir es que estés alerta. El Señor, lo que me dijo a mí, ve y lleva el mensaje. Aquí estoy trayendo el mensaje, ¿ok? Esto que estoy haciendo es dándole la información. Por si acaso tú estás medio dormido, por si acaso has tenido 10 años, 15 años, 20 años en la congregación, 5, 7, y no has leído la Biblia nunca. Ese es un problema serio. Y esto es lo único que quiero yo en esta noche, no lo único. Una de las cosas que quiero que por favor le pongas atención, porque yo pasé por eso. Yo conocí el Evangelio cuando tenía 19 años y yo no entendía muchas cosas y lloré mucho delante de Dios, sufrí mucho delante de Dios, hasta que el Señor fue misericordioso conmigo y me mandó un mensajero que me diera este mensaje libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, hace más de 35 años, y le doy gracias al Padre Celestial, porque la diferencia en lo que yo viví sin conocer la Biblia por falta de tener un sistema de estudiar, ¿ok? No se lo aconsejo a nadie, no se lo quisiera ver a nadie, porque se sufre. Cuando si tú es verdad que le quieres... Yo me he encontrado con mucha gente que me dice, a mí me gustaría servirle a Dios, pero es que yo no puedo entender la Biblia. No puede entender la Biblia porque no la estudia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículos. Es por eso que no la entiende, comprende. La razón por la que no entiendes las escrituras es porque tú, o la mayoría que están así, porque leen aquí, brincan acá, les gustan los salmos, les gustan los proverbios, les gusta acá, les gusta por allá, cierran los ojos y le dan la vuelta a la mano y donde caiga el dedo ahí, el Señor me mandó. ¿Quién dijo? Esas son cosas de Satanás. Porque usted tiene que ser organizado con las cosas de Dios. ¿Cómo que va a cerrar los ojos y a dar vuelta y a poner un dedo? Que ahí donde se abra la Biblia ahí es que hay que leer. No, señor. Usted agarra la Biblia y la ordena, la lee ordenadamente. Un capítulo o un libro completo. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. En esta noche vamos a continuar con el estudio de San Marcos en el libro
de San Marcos, estamos en el capítulo 9:41. Entonces, como de costumbre, vamos a recopilar, porque este capítulo tiene aquí una enseñanza extremadamente maravillosa. La Biblia tiene una enseñanza maravillosa, bendito sea el nombre de Dios. Padre Santo, tú solo eres bueno, tú solo eres justo, tú solo eres verdadero. Tú hiciste los cielos y la tierra, el mundo y todo lo que en el mundo hay. Dame luz para que yo pueda traer a las almas tu santa y bendita palabra. Ayuda a aquellos que no te conocen para que puedan entender el mensaje. Ayuda a los hermanos que tienen pereza. Ayuda a los hermanos que están confundidos. A los hermanos que no saben el por qué. Abre sus ojos. En el nombre de Jesucristo yo te suplico, Padre, que por tu infinita misericordia tú ayudes a todas aquellas personas que por una razón u otra no han podido encauzarse leyendo la Biblia, libros por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, para saber de ti. Señor, en tu infinita misericordia te suplico que a todas las personas que le haya llegado este mensaje, tú le toques sus corazones para que ellos puedan encauzarse haciendo esto, para que te puedan servir realmente como a ti te merece, Padre, como tú mereces que se te adore. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, entonces, el capítulo 9, y vamos aquí a recapitular antes de llegar a 41, y vamos a seguir luego. Pero aquí dice en el versículo 33 del capítulo 9, dice: y llegó a Capernaum. Atiéndame bien, esto es una cosa importantísima que lo dije en el estudio la semana pasada, pero me gusta recapitular para que quede plasmado en el pensamiento nuestro. Dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Eso es porque ellos tenían una conversación que venía Jesucristo, después de haberle dicho a ellos que él iba a ser entregado, que iba a ser maltratado de los hombres, que iba a ser muerto, que iba a ser resucitado. Bueno, entonces cuando Jesucristo le viene a ellos y le explica a ellos lo doloroso, porque tú te imaginas que tú tienes una persona que tú le tienes cariño, que es tu maestro, y todo de momento te dice que lo van a matar y que le van a hacer esta cosa y que le van a hacer aquella cosa tan terrible como le hicieron a Jesucristo, y de momento llegan a este lugar de Capernaum. Y nos encontramos con algo que lo voy a repetir a medida que lo lea. Versículo 30 dice: y llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo le está hablando a ellos de la penuria que él va a pasar. Y ellos salen con que están buscando la forma de a ver qué va a ser más importante en la congregación que Jesucristo ha formado. Versículo 35. Y esto es bueno. Mire, hermanos en Cristo que me escuchan, nadie es perfecto, porque mira lo que están haciendo estos discípulos que andaban con Jesucristo. Mientras Jesucristo está pasando por una situación terrible, bueno, entonces ellos vienen a decir: óyeme, ¿y cuál será la posición mía que yo voy a tener? Eso es una cosa grande. Bueno, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Así le dice Jesucristo a ellos, para que tengamos cuenta nosotros, hermano en Cristo que me escucha. Si tú quieres ser grande en alguna forma, si por casualidad te pasa por la mente tener una posición donde se te admire, pues mira, lo primero que tienes que hacer es bajarte hasta el fondo, hasta el piso, hasta la tierra, y entonces empezar de ahí a servirle a todo el mundo de lo que son de la congregación, y hacer todas las cosas que los trabajos que los otros desean, tú lo haces, para que entonces de ese modo tú puedas a empezar a tener posición en el reino de Dios y en la iglesia de Dios y en el mundo de Cristo. Versículo 36. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.
Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, ¿cómo es esto? Mira, un niño, tú lo inocente, viene a ti, tú lo cargas, lo llevas, lo mueves, le hace una historia, te la cree, le hace un cuento, te lo cree, y no piensa que tú le estás haciendo mal, ni que le vas a hacer mal, ni que lo vas a engañar, porque el niño es inocente. Y Jesucristo quiere que nosotros seamos así en la palabra de Dios, no buscando posición, sino tratando de ser útil a la obra de Dios, ya sea en la congregación o fuera de la congregación. Una de las cosas que podemos hacer muy bonita es cuando nosotros vamos a la calle y pasamos por el lado de cualquier persona, si hay la oportunidad, buenas tardes, buenos días, que Dios te bendiga. Eso es una cosa muy importante, porque a veces hay personas que tienen su cabeza reventándose, hay personas que tienen malos ratos y han pasado malos ratos, y con que tú le digas que Dios te bendiga, buenas tardes, eso hace un efecto en la persona y el Señor te lo agradece, porque todas las almas son del Señor. Y nosotros tenemos que buscar que donde tú ves un alma, cada vez que tú ves un alma, piensa que esa alma es de Dios y mira a ver qué puedes tú hacer que sea importante, favorable, para que esa alma tenga un buen pensamiento en ese día. Bendito sea el nombre de Dios. Versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Atiéndame bien. Jesucristo, en este momento aquí, hermano, ha cambiado un poco el tono. Le dice a los discípulos que no se lo prohíban porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre. Está hablando de las personas que son de otras denominaciones y no nos gusta, que son calientes, que son fríos. Hermano, eso hay que dejarlo así. Nosotros no vinimos aquí a arreglar denominación, ni a cambiar, ni a imponer lo que nosotros creemos. Porque, ¿cómo es posible? Tantas denominaciones, tantas congregaciones, tantas creencias que hay, y todo tan correcto como dicen. Pues no. El Señor Jesucristo dijo: déjalo quieto, porque el Señor sabe cómo somos nosotros, de necios. ¿Ok? Entonces, si el Señor te da la gracia de tú poder hacer algo, hazlo. Trata de conocer lo mejor posible las Escrituras para que pueda hacer un mejor trabajo para el Señor. Pero no te metas con las otras congregaciones, con las otras denominaciones, con las otras creencias. Déjalo tranquilo, porque no te mandaron a eso. Te mandaron a sembrar, no te mandaron a cosechar. A sembrar, que tú vayas y tú veas a la persona que es de tal o cual religión y que habla mal de la tuya, que Dios te bendiga, buenas tardes. Y si la persona no te contesta, ese problema es de ellos, pero tú le puedes saludar. Y si la persona te dice: yo quisiera que tú creas de lo que yo creo, con permiso, después hablamos, yo no estoy interesado en esto por este momento, ok, ya, y ahí que se quede. Eso es lo que pienso yo, porque nadie es correcto, nadie es perfecto. Aquí no hay una congregación en el mundo que pueda decir somos los correctos, ok. Y el que está haciendo algo como Jesucristo le dijo a las iglesias en el Apocalipsis, que solamente Esmirna y Filadelfia estaban haciendo la voluntad de Dios, pero la estaban haciendo porque esas eran las más humildes, las que nunca se pararon a decir: yo tengo como las otras, y yo soy esto, y yo soy rico. No. Mejor baja la cabeza y sigue andando, y deja a la persona que ellos se arreglen con el Señor. Versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Atienda bien, Jesucristo está hablando de los pequeñitos, ahora se está refiriendo a los discípulos. ¿Lo estás entendiendo?
Ahora el Señor Jesucristo se está refiriendo al cristiano, se está refiriendo al hombre. Ya esta parte aquí, donde le habló a los discípulos, está hablando de los niños, para que los niños pusieran su mente a trabajar con inocencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 41. Entonces, mire por qué le digo, porque sigue en el 43 aquí que dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. O sea, que esa conversación no era para los niños, ¿verdad que no? Bueno, claro, ya está. Por eso libro por libro, versículo por versículo es bueno. Al fuego que no puede ser apagado. Dice que la persona mejor entra con una sola mano y no con dos, porque si tiene una mano que te daña, pues córtala. Y dice, mejor entra con una. Al lugar, dice, ¿a dónde que va? Dice, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Ok? Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿A qué está diciendo Jesucristo? Énfasis. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado siempre en la escritura, cuando tú ves que te repite la misma cosa varias veces, ponle atención, porque ahí hay un mensaje grande para el pueblo de Cristo. Pero nosotros los cristianos debemos, por eso es que hay que leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios en este orden, porque así es que tú te vas dando cuenta de las cosas. Entonces tú te fortaleces, porque ahí el Señor sigue repitiendo. ¿Y por qué Él está repitiendo tanto? Porque Él quiere que tú te des cuenta de algo. Bendito sea el nombre del Señor. A mí quiero tomar un paréntesis para decirles que estamos transmitiendo a través de Radio Vive aquí en Chicago, y esta programación está siendo patrocinada por el Ministerio El Mensajero. No recibe dinero de ninguna organización ni de nadie, sino esto es el Ministerio Mensajero, se paga este espacio. Y le damos gracias al hermano García, que el Señor lo bendiga, hermano Ángel García, por su colaboración, y esperando siempre que Jesucristo, a él y a todos los que ayuden a a que progrese este concepto bíblico, Señor le dé bendición que sobreabunde, porque estamos hablando de aclarar la palabra de Dios para que la entienda el más simple, el más sencillo, el que menos conocimiento tenga, ¿verdad? Ok, versículo 46. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, dice, y si tu ojo te fuere, 47, ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Bueno, esa es una situación fea, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tiene sal en ustedes mismos, tengan sal entre ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. El Señor Jesucristo está dando esto aquí. El Señor Jesucristo habla del lugar donde va a parar la persona que desobedece a Jesucristo, el que no acepta la oferta de Dios de salvar su alma a través de la sangre de Cristo. Dice que será la persona, está donde el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto se dice así porque en Jerusalén los judíos tenían la costumbre, tenían un lugar específico para echar la basura, y a esa basura le prendían fuego para que se consumiera. Entonces, por el año entero,
eso se quedaba echando fuego. Y ahí iban a tirar todo. Y siempre quemaba y nunca se apagaba. El Señor Jesucristo se está refiriendo a esto. ¿Ok? Entonces, con respecto, eso es un infierno. Y el Señor, cuando habla del infierno, hay muchas creencias de personas que dicen que el infierno, si la gente se van a ir ahí, el Señor lo va a tirar ahí, y el Señor va a hacer esto, y que si el Señor va a hacer aquello, que la persona está en el infierno y que va a sufrir o que no va a sufrir. Mira, hermano, nosotros a veces nos adelantamos mucho a estar siendo científicos bíblicos, cuando nosotros en realidad lo que tenemos que preocuparnos es por nuestra vida espiritual. ¿Okay? Yo no me voy a preocupar por eso. Yo me preocupo por yo hacer la obra de Dios, que yo vaya a la presencia del Señor, que yo trabaje para estar en la presencia del Señor, y yo no tengo que ver con el infierno. Y después que yo esté allá, el Señor hace lo que quiera con el infierno, y a mí eso no me va a importar ni me importa, porque allá Satanás y su gente. ¿Okay? Aquí lo que tengo que luchar es porque todo aquel que tenga un alma, yo trate de explicarle la palabra de Dios y decirle que viene destrucción para aquel que no acepta a Jesucristo, sea como sea. Después ya ese es otro asunto, y para eso se forman muchos líos con las religiones, porque esta es verdadera, porque esta es aquella, porque esta sabe esto, porque ella sabe esto. Bueno, ¿cómo es la situación? El que quiere hacer eso lo hace, no entro en ese negocio. Yo estoy explicando aquí qué es lo que quiere decir la palabra ajena que está en muchas Biblias, para que es esto mismo que dice que donde el fuego no se apaga nunca, y qué es lo que quiere decir Jesucristo. ¿Ok? Era como un basurero que había ahí, en el año entero echaba fuego, porque ahí él echaban fuego porque ahí se consumía toda la basura, para no tener que cargarla, para que no hiciera mal al pueblo. Entonces ahí había fuego siempre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? Versículo 50. El Señor Jesucristo dice que la sal, buena es la sal, más si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Esto es lo mejor que podemos hacer es esto. Nosotros tratar de hacer lo que le estaba diciendo ahorita. Tú ves una persona en la calle, no importa quién sea, ni de qué color, ni qué condición tenga, tú ves la posibilidad de saludarle, que Dios te bendiga, buenas tardes. Eso es lo que yo en realidad creo que nos ayudaría a nosotros. Y en el momento que una persona tenga una necesidad, si está a tu alcance, súplele. Porque el Señor para eso nos trajo, para sembrar semillas. No tiene que andar predicándole a la persona: yo hago esto porque soy cristiano. No. Eso no es así. Usted hágale el favor, dile que Dios te bendiga y siga andando. No tiene que importunar a la gente para hacerle un favor, porque a lo mejor a la persona no le interesa eso. ¿Okay? Pero el Señor se encarga de que se interese cuando el Señor quiere. Porque la siembra la hacemos nosotros, la cosecha la hace Él. Ahí en la Biblia eso es lo que dice. El Señor no dijo que rueguen para que cosechen, no. Que rueguen, que mande obreros, porque ahí lo que van a cosechar son otros. Mande obreros porque la mies es mucha. Eso es lo que dijo el Señor. Así que vamos cuadrándonos nosotros para hacer las cosas como son. Nosotros lo que tenemos es que andar a la cacería de las almas, porque a eso nos mandaron. Y cuando tú tienes la oportunidad de darle a una alma amor de Cristo, amor que no está buscando un segundo de recompensas, ni que se te vea, entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer. A nosotros no nos mandaron a que tú, suponiendo que yo estoy haciendo esto aquí, y si yo no tendría muchos problemas yo si voy a mi casa esperando que me digan a una persona: mira, yo me convertí al Señor. Bueno, ese no es asunto mío. El mensaje está aquí. Y el mensaje es para la iglesia de Cristo y para el mundo. Y allá el Señor hace con aquella persona que recibió el mensaje y encontró que en realidad esa persona, como dice la palabra de Dios, no tiene sal. Y dice la persona: pues yo voy a ver si yo puedo aprender de la palabra de Dios para yo hacer como dice Jesucristo. Y esa persona acepte a Cristo. Bueno, versículo 1 del capítulo 10 del libro de San Marcos
Y como ya le hemos dicho anteriormente, para información, San Marcos no era uno de los 12 discípulos, ¿ok? Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2. Atiéndame bien, repito otra vez. El Señor Jesucristo le enseñaba como solía hacer. Él lo que hacía era, cuando él salía, era enseñar. No, él no decía, tráeme el cojo, tráeme el ciego, tráeme el que está enfermo. No, eso no era. Eso no es así. Eso no es lo que el Señor nos mandó a hacer a nosotros. Mandó a llevar la palabra, lo que hizo él. El que lo quiera hacer, no es mi negocio decirle que no lo haga. Pero a nosotros nos mandaron a presentar el evangelio de la salvación. Entonces, si en el paso de eso el Señor quiere hacer un milagro, el Señor busca la forma para que suceda, para que la honra y la gloria sea de Dios, porque cuando nosotros andamos promoviéndonos, trae los enfermos, ahí puede haber problemas después, porque después la persona cree que, caramba, tiene un rango más alto que los otros cristianos. Pero allá el mundo, yo solamente traigo esto a colación por si acaso lo quiere considerar alguien, si no, pues gloria a Dios. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón lo escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra lo hizo Dios, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Ok, a su mujer y hombre. Dice aquí, mujer y hombre, ¿sí? Bueno, yo nada más estoy haciendo esta aclaración, porque en este tiempo que estamos viviendo, hay muchas costumbres que la han cambiado, y los hombres y las mujeres quieren hacer lo que a ellos les parece bueno. Lo puede hacer porque esa es su prioridad. Pero cuando se hablan de las cosas de Dios, hay que reconocer qué es lo que el Señor mandó hacer. ¿Ok? Y dice que los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Mira, hermano, el Señor Jesucristo dijo esto aquí. Y hay una situación que sucede a veces con el asunto del matrimonio. Que una persona, porque son cristianos, bueno, mira cómo la cosa. Decimos así porque son cristianos entre comillas. Porque hay mujeres que porque el marido cristiano le hacen la vida imposible al pobre hombre, o viceversa. Y yo he visto eso, que abusando del hermano o de la hermana porque son cristianos y no pueden hacer nada ni se pueden ir. Y no se pueden divorciar. Bueno, yo le tengo una mala noticia. Moisés le dio carta de divorcio a ellos por la dureza de ellos. Entonces, si Moisés le dio a ellos carta de divorcio por la dureza de su corazón, es al hombre y a la mujer. En el caso que estamos viviendo nosotros en este mundo, no sería bueno que si un hombre le quiere hacer la vida imposible a una hermana, o una hermana le quiere hacer la vida imposible a su esposo, ¿no es mejor que se separen, que estén juntos? Porque ¿qué están haciendo? Van a mandarse buscando la forma de irse los dos al infierno con toda la familia, y los vecinos que están viendo cómo viven. Bueno, yo en este caso diría, arrodíllate delante de Dios, pídele al Señor y busquen la forma de resolver eso. Y el que no puede estar, si no van a vivir bien para dar este ejemplo al mundo cristiano, sepárense y vivan su vida cristiana y arreglen su asunto con Dios con respecto a lo que es la unión. Porque aquí estamos entendiendo claramente lo que dijo el Señor Jesucristo, pero nosotros los humanos va cambiando el tiempo y tenemos situaciones en las que nosotros podíamos ver por qué razón vamos a permitir que dos hermanos vivan en un infierno cuando se pueden separar los dos. Y quién sabe que se separan y se dejan y comprenden y vuelven al Señor y viven la vida cristiana, porque mientras están haciendo eso, ninguno de los dos está viviendo ninguna vida cristiana. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque se están comiendo los unos con los otros.
Versículo 10. Y esto es mi opinión personal. Así que yo no estoy aquí aplicando ninguna texto bíblico, ni estoy diciendo que la escritura dice esto. Es una opinión personal. En casa volvieron los discípulos a preguntarles de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. ¿Ok? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. ¿Ok? ¿Entiende bien? Entonces dice: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si esto lo hace la persona con la malicia, o porque ya se cansó, porque no le gustó y nada más lo quiere hacer así por ¿cómo que se dice? Por vivir la vida como le da la gana. Esa es una situación. Pero si es una persona, si son las dos personas que los dos están ¿cómo se dice? Haciéndose la vida un infierno entre los dos, yo creo que mejor se separa y brega esto con el Señor. Porque ¿por qué razón van a estar haciendo eso? Eso no es cristianismo tampoco. Entonces, vuelvo y le digo, hermano, eso está en sus manos. No tiene que hacer lo que yo estoy diciendo. Solamente le digo para que lo consigan, para que lo consideren. Y cuando también, antes de dos personas separarse de mutuo acuerdo, deberían siempre buscar todos los medios de buscar dónde estoy mal yo, ir a conferencias, buscar quien les ayude, buscar quien le dé, que tenga más información y que le pueda servir de referee. Una cosa súper importantísima es que la persona cumpla con la palabra de Dios. Porque si no están cumpliendo con la palabra de Dios, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve mantenerse juntos cuando no están dando testimonio al mundo? Así que, vuelvo y repito, es mi opinión, pero póngale caso a lo que le estoy diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 13 dice: le preguntaban niños para que, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: deja a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Versículo 15: de cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Vuelvo y repito, los niños son inocentes, los niños no tienen en sí una segunda apuesta para salir diciendo, dije una cosa y después dice otra. No, el niño no es así. El Señor quiere que nosotros, cuando se habla de la palabra de Dios, nosotros vengamos a la palabra del Señor y seamos obedientes a la palabra del Señor. Y cuando nosotros logramos ser obedientes a la palabra del Señor, nosotros vamos a ver el resultado de lo que el Señor trae para nosotros. Así es que, por favor, póngale mucha atención. Dice: tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendijo. Versículo 17. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Bien, hermano en Cristo que me escucha, ya nosotros sabemos quién es el bueno, ¿verdad que sí? Y nosotros no podemos tratar bajo ninguna circunstancia nunca creernos buenos para que no caigamos en un gancho. Porque el diablo quisiera ver que nosotros hagamos eso, que dijéramos: bueno, yo soy cristiano, yo tengo yo le sirvo al Señor, yo tengo un lugar seguro con Dios y yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, allá usted, pero eso no es así. Versículo 18, Jesús les dijo:
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Versículo 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, muy buen cristiano, muy buen creyente, porque en ese tiempo todavía no había muerto Jesucristo. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Bueno, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Bendito sea el nombre de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ya Jesucristo cambió, dijo una palabra primero, después dijo otra. Pongan atención: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, aquí nosotros estamos viendo una situación donde el Señor Jesucristo está poniendo a la persona que tiene propiedad, que tiene posibilidad económica, en una situación. Dice que una cosa te hace falta: anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Mira, hermano, pongan atención. El Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre que haga esto particularmente. Él no está diciendo que toda la gente que tiene dinero tiene que vender lo que tiene para venir a Cristo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Este muchacho tenía un problema, que él estaba enamorado de su dinero, y él no fue capaz de dejar sus riquezas. Entonces el Señor Jesucristo, para eso la persona no puede tener idolatría de lo que tiene para servirme a mí, porque Dios no quiere segundo lugar. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ok? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Ok? Bien. Entonces, para que tengamos claridad en lo que dice el Señor, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, le dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mira, aquí hay mucha información que creo que no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo para terminarlo esta noche. Pero dice, primeramente, lo que tenemos que entender es que no debemos confiar en nada para nuestra salvación, porque lo que vale de nosotros es el alma, el espíritu, no es las cosas que tenemos, las cosas materiales todas se van a quedar. Ok, entonces no podemos aferrarnos a eso para decir: bueno, yo no puedo servirle a Dios porque es que yo tengo tanta cosa y tanto trabajo y tanto dinero que tengo que atenderlo. Bueno, ahí se complica, porque el Señor quiere que tú seas primero Dios y después las otras cosas. Entonces, esa es la situación. No es que si la persona tiene dinero, es como la persona, si el dinero para esa persona es más importante que Dios, ahí hay problemas. Porque en un momento le van a decir a la persona: Satanás, tu dinero te lo voy a quitar y tú te puedes ir con Jesucristo, pero yo tengo poder para quitártelo. Entonces la persona dice: no, mejor me quedo contigo. Entonces ahí se complica. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces
dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolo le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles. Porque Jesucristo le dice que es más difícil entrar en el reino de Dios lo que confía en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La aguja no está hablando de una aguja de coser ropa, está hablando en un edificio por donde estaba la puerta mayor de la pared de la ciudad, porque en aquel tiempo hacían una pared alrededor de la ciudad para proteger las ciudades. Y entonces la puerta de la entrada, del frente, por ahí entraban, la abrían para que entraran y saliera la gente, y si venían muchos caballos por ahí entraban. Pero en la noche la cerraban para que no pudieran venir ladrones. Entonces lo que podía, tenía una puerta más pequeña, que parecido como a los garajes, la puertecita que tienen los carros aquí, los garajes aquí para entrar los carros. Tú entras a tu carro, dejas el carro en el garaje y sale por la puertecita del lado. Eso es lo que se llama una aguja en el idioma hebreo. Entonces quiere decir que no es tan difícil un camello pasar por la puertecita esa, porque es trabajoso, pero lo pasaban, porque en la noche cuando venía la gente y había que entrarlo, entonces lo dejaban pasar por ese lugar, ¿ok? Para que tengamos eso en cuenta. Entonces dice, y ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos le dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas para Dios son posibles para Dios. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida cristiana. Nosotros siempre debemos andar pensando en que las cosas que nosotros podamos tener, que Dios es primero y que Dios va a resolver todo, y entonces nosotros vamos a ver que Dios sí lo va a resolver. Yo soy testigo, el Señor ha sido muy misericordioso conmigo en muchas situaciones que yo he pensado que no, que cómo va a ser, no se va a poder, y después ha pasado el tiempo, y al tiempo digo yo, pero hoy, ¿qué pasó? Se me quitó y ni cuenta me di. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ahí está usted la situación de lo que dice el Señor en este versículo 29 hasta el 31 del libro, del capítulo 10 del libro de San Marcos. Una situación muy importante para que nosotros la consideremos con lo que el Señor dice a las personas que tratan de servir a Cristo y los que creen que están dando mucho, porque dice el Señor que será duplicado aquí en la tierra. El asunto con esto es que no es como nosotros queremos. El Señor va a hacer las cosas conforme a su voluntad, porque a veces una persona, vamos a suponer, pierde un pie y esa persona ya no tiene ese pie por toda su vida, y esa persona es cristiano, y la persona de afuera dice, pero mira, si él tiene a Dios, ¿por qué no Dios nos permitió que no pasara eso? Entonces sería que nosotros sí debemos servir a Dios nada más por las cosas que Dios da, o que la gente, las cosas que puede librar. No, eso no es así. Entonces la persona perdió un pie, la persona sirve a Dios, Dios le da cosas a esta persona que puede vivir como si iba a tener el pie sin tener el pie. Es decir, que nosotros, como no sabemos nunca, lo mejor que nosotros hacemos es darle gracias a Dios por nuestras situaciones, pedirle a Dios que nos ayude a entender su camino, y siempre pedirle, bueno, una de mi oración preferida es, Padre, ayúdame para que yo pueda entender tu voluntad. Oiga, mi hermano, esa es mi oración personal y la preferida. Padre, ayúdame para que yo pueda hacer conforme a tu voluntad. ¿Por qué razón? Porque si yo estoy haciendo conforme a la voluntad de Dios y no estoy haciendo conforme a la voluntad de José Acosta, Dios le va a proveer a José Acosta, le va a proveer las cosas que José Acosta necesita, no las cosas que José Acosta quiere. El yate, el avión, el helicóptero.
los millones en el banco. Eso no, él no va a hacer eso. Él va a darle a José Acosta para que José Acosta sea feliz. ¿Quién ha dicho que la gente que tiene mucho y de todo es feliz? ¿Cuántos no se ahorcan? ¿Cuántos no se envenenan? ¿Cuántos no se han quitado la vida entre las personas que son famosísimas y riquísimas? Se han ahorcado, se han envenenado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Vamos a ponerlo claro, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, vamos a proseguir acá en el libro de San Marcos, recordándonos que el Señor siempre va a darnos a nosotros lo que para nosotros es importante, ¿ok? Entonces, nosotros, versículo 35, nosotros en el versículo 32 seguimos y dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Fíjense, hermano, en este versículo 32, ¿qué es lo que dice? Dice: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. ¿Por qué? Porque Jesús, qué cosa más grande. El Señor Jesucristo le pasó como un tiro de bala por ahí. Ellos estaban, el Señor Jesucristo estaba bien atrás, y de momento ellos van caminando, y cuando ellos vienen a ver, Jesucristo está al frente de ellos, pero va bien adelante. Gloria a Dios. Ese es el poder de Dios, esa es la bendición de Dios, y las cosas que a veces pequeñas que Dios hace para que nosotros podamos siempre mantener la mente al día. Versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. Le matarán, mas el tercer día resucitará. Bien, hermano, vamos a dejar aquí en el versículo 34 del capítulo 10 el mensaje por el día de hoy, y vamos a dar gracias al Padre para que nos ayude para poder continuar con estos estudios, porque la intención es llevar este mensaje alrededor del mundo. Como decía hace un momento, estos estudios yo lo he venido haciendo por muchos años, una vez en la radio, una vez por panfletos, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo otra vez aquí. No recibo dinero de ninguna institución. Esto es un proyecto que está patrocinado por el Señor. El Señor suple y yo hago el trabajo. Entonces, pues quiero que mantengan eso en su mente, porque tenemos la intención de crecer trayendo este mensaje libro por libro, capítulo por capítulo, al pueblo de Cristo y al mundo. Si alguna persona esta noche una Biblia, siempre tengo una Biblia para regalar. Si alguien necesita una Biblia, no tiene una Biblia y necesita una, me puede llamar al 773-216-7776. 773-216-7776, José Acosta. Que Dios le bendiga, que pasen buenas noches y la gloria de Dios sea con todos ustedes. Padre, gracias por todas tus bendiciones, por toda tu santa palabra, por tu enseñanza de hoy. Ayúdanos para que nosotros podamos seguir. Y mira la situación aquí con Radio Vive, que nosotros podamos también, Padre Santo, crecer conforme a tu voluntad. Tú solo eres bueno, tú solo eres justo, tú solo eres verdadero. En nombre de Jesucristo te suplicamos. Amén.
Está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Hola, Dios les siga bendiciendo. Estamos transmitiendo a la estación W1 Radio Vive TV. Ahora con ustedes nuestro hermano José Acosta. Estaremos trayendo los estudios bíblicos, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, todos los jueves. Los esperamos.